Bien, buenos días a todas y todos. Estamos en esta segunda clase de nuestra diplomatura Cambio de Época, Trabajo, la realización personal y social, propósito de la organización sindical. Sin más, le paso la palabra al profesor Aldo Carreras, coordinador académico de la diplomatura, quien va a presentar a Emil Secuda, la expositora de hoy día. Buenos días, Aldo. Estás muteado, Aldo. Estás muteado, Aldo. Ah, pobre, ¿está hablando? Sí. ¿Ahora sale? Ahora Ahora sí, sí. Aldo, ahora sí. Estamos. Comenzó otra vez. Bueno, me toca con mucha alegría presentar a una personalidad como Emil Secuda. Evidentemente es muy difícil leer todo el currículum académico de Emil Secuda, pero sí lo que puedo decir son cosas que tienen que ver con su currículum académico, pero cómo ese contenido académico ella lo lleva a la gente, a las cuestiones sociales. Ella nos envió un trabajo base para esta clase, que es el futuro del trabajo es cuidado. El futuro del trabajo es cuidado. Un trabajo que sugiero sea leído con profundidad. Emil Secuda, argentina, doctora en Teología Moral de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Ciencias Políticas, Filosofía, una mujer que la conocen en todas las universidades de Latinoamérica y no solamente las universidades religiosas, es consejera del CELAM, un organismo de la Iglesia para todo el área de Latinoamérica, pero quiero dar un lugar clave que su nombramiento fue hecho por el Papa Francisco, quien conoce bien quién es Emil Secuda. Es la que preside la Comisión Pontificia para América Latina, pero además con una característica muy importante. Es la primera mujer que ocupa uno de estos lugares y una de las mujeres que ocupa un cargo en el Vaticano. Una persona que sabe expresar con mucha corrección el pensamiento de Francisco. Ella trabaja en las universidades, da clases, cursos, asesora universidades Loyola de Chicago y toda la red de las universidades de Loyola. Pero particularmente lo que quiero hacer hincapié es su teología moral social, es decir, los seminarios que ella da continuamente, internacionales, en América, en Europa, en Asia, porque habla desde América, pero también transita las transmisiones de América que Francisco ha hecho llegar a todos los lugares del mundo. Yo quiero decir que sus experiencias, experiencias vividas con pobres y con marginados de América Latina hacen que esta doctora, pero más quiero decir, esta gran persona que comprende y transmite el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia y lo transmite tal cual lo orienta el Papa Francisco. Yo quiero recordar que entre las bibliografías o lo que se le dio a ustedes fue la reunión de rectores de las universidades de América Latina, eh, reunión que fue muy importante, trascendente y que seguirán las reuniones. Fue convocada por la Asociación de Cuidado de la Casa Común, pero el corazón de fuerza, de la concentración y de toda la organización de este encuentro, cuyas respuestas de su santidad los rectores
son esenciales. Y creo que cuando abrió esa reunión, su santidad, en la cual estuvo más de 2 horas contestando, como lo expresa él, en forma natural, simple, directa, a cada uno de los grupos de rectores, hizo una referencia a Emil Secuda. Y quiero hacer esta referencia porque es la síntesis de cómo trabaja y cómo la valora Francisco. Dice, ustedes lo tienen, dice, bienvenidos y agradezco a Emilce, que sería en el dicasterio como la pimienta, chiquita porque es chiquita pero pica, se hace sentir. Así que agradezco que haces y todo tu trabajo. Mejor que esta frase para sintetizar todo lo que vamos a recibir de Emil Secuda, que ya ha participado y la vamos a querer cada vez participando más, es la síntesis de lo que es para Francisco Emilce, una importante, muy importante representante de su santidad en todas las ciudades, pero además de ser de la Comisión Pontificia para América Latina, clave, organismo, institución clave, es miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Academia Pontificia Provida, además de ser consejera del CELAM. Así que yo, Emilce, la verdad, me atreví a presentarte porque te considero un ejemplo de trabajo y de predicación del pensamiento social de la Iglesia a nuestros trabajadores que comparten en su formación y en su pensamiento lo fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Así que yo quiero darte paso a vos y no tomar más, pero si me dejan, como soy viejo, no me van a decir nada. Y digo esto de la doctrina social de la Iglesia porque cuando regresó Perón la última vez, un periodista le preguntó si traía una doctrina nueva. Y el general dijo, no, está hace 2000 años, hay que ponerla en práctica. Y bueno, acá tienen este documento, el futuro del trabajo es cuidado, es parte de todo eso que con una brillantez absoluta lo hace Emilce. Te mando un abrazo, Emilce, con el afecto de siempre, con el reconocimiento y con la gratitud a tu prédica. Démosle la palabra a Emilce. Emilce. Estoy muteada. Bueno, buenos días a todas y todos y muy agradecida a la Universidad de San Isidro que abre nuevamente este espacio, a todos ustedes que están ahí desde muy temprano escuchando por lo menos esta reflexión que voy a hacer y sobre todo a Aldo porque es muy afectivo conmigo, como verán, ha hecho una presentación que me pone la vara muy alta, entonces mejor que ahora diga algo importante, ¿no? Porque si no... Usted siempre dice cosas importantes. Bueno, lo primero, que es lo que digo siempre, yo he sido profesora durante años y lo que aprendí dando clases más de 30 años en universidades es que aprendí de mis estudiantes. Y en este caso, esto no es una clase, pero el público que tengo adelante sabe mucho más que yo de trabajo, muchísimo, y mucho más que yo de liderazgo. Así que yo no voy a dar una clase sobre esos temas. Simplemente les voy a compartir lo que aprendí, sobre todo con el Papa Francisco, de cuál sería una posible salida. Y cuando digo el Papa Francisco, no estoy diciendo solo Jorge Bergoglio, un pontificado es un equipo de personas. Y en ese equipo de personas hay cardenales, obispos, teólogos, historiadores, sociólogos, secretarios, comunicadores, muchísima gente trabaja para que estos documentos vayan saliendo. Por ejemplo,
El documento que les compartió Aldo es un artículo que yo escribí para un libro que publica la Universidad Nacional de Rosario, y en ese artículo lo que hago es narrar cuáles son las líneas que desde la Oficina del Vaticano en Ginebra, que es donde se dialoga con la OIT, desde la visión del pensamiento cristiano católico, se propone. Simplemente es eso, no es una idea personal mía, sino que es un modo de expresar todo ese magisterio pontificio en el que trabajan muchas personas, acotarlo al tema del trabajo y por supuesto sí desde una visión latinoamericana, porque al ser argentina y latinoamericana puedo tomar esos elementos y dar una apreciación personal, sobre todo porque provengo de un país que es el número uno en la capacidad de organización laboral. Yo creo que si hacemos honor al himno, cuando dice los laureles que supimos conseguir, creo que esos laureles que supimos conseguir los argentinos es la capacidad de organización comunitaria y los derechos laborales, que son la envidia de muchos compañeros de otros países. Yo he viajado durante 16 años por América Latina y las personas que me acompañaban, sindicalistas, me decían, no, no cuentes eso porque va a parecer que estamos hablando del reino de los cielos. Por ejemplo, los hoteles sindicales. Yo de chica veraneaba en Córdoba, en Huerta Grande, en un lugar que se llama Casa Serrana, del Correo. Entonces, conozco bien. Y cuando quería hablar de esto, bueno, parece una irrealidad. Con esto quiero decir que muchas de las cosas que digo tienen una pequeña adaptación a partir de la experiencia mía, pero no es el resultado de mi cabeza, es el trabajo de toda una curia, de todo un pontificado, por supuesto, bajo la conducción del Papa Francisco. Un poco lo que me pidieron es que hablara de tres momentos, como tienen ahí ustedes en el de dos momentos, dice sociológico y antropológico. Pero al final también Julián me pidió un momento esperanzador. Entonces voy a hablar de eso, voy a decir, no creo que diga nada nuevo, pero sí las cosas, traducir un poco cuál es el pensamiento, el aporte del actual magisterio social de la Iglesia y después abrir a un diálogo que va a ser muy útil para mí sobre todo. Bueno, yo quisiera empezar por el primer documento del Papa. El primer documento del Papa se llama Evangelii Gaudium. La palabra Gaudium significa gozo. En ese libro significa el gozo del Evangelio, pero si lo traducimos, es la alegría evangélica. Es decir, que el título del primer documento no solamente está marcando el rumbo a donde va todo su pontificado, sino que esa palabra, gozo o alegría, aparece en muchos documentos de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, ¿no? Habla de la alegría que tiene que ser el fin último de la vida de los pueblos. Y hay que empezar por ahí, porque estamos todos muy tristes y en la derrota no se puede hacer nada. Entonces, parece una palabra romántica, parece el título de una poesía, pero desde Aristóteles, 2400 años antes de los que estamos ahora, hasta el día de hoy, el fin de la verdadera política, mejor dicho, no saquemos la palabra verdadera, es fea, no hay que hablar en términos de verdad. El fin de la mejor política es la felicidad de los pueblos. Eso desde Aristóteles y pasando por un montón de teóricos, presidentes, pontífices. El fin de la política, de la mejor política, es la felicidad del pueblo. Es decir, es el fin último. Todo lo demás son medios para lograr la felicidad, para que las personas sean felices. Y también es el fin del Evangelio. Cristo en el Evangelio nos dice, en el Evangelio de Juan 10:10, dice, vengo para que tengan vida en abundancia, para que seamos felices. Pero esa felicidad no es posible si no estamos vivos. Y si no estamos vivos en condiciones dignas. Por eso se busca la justicia social. La justicia social no es un fin en sí mismo, es un medio para la felicidad.
Esto es muy importante decirlo en un momento donde seguida aparecen acusaciones con el cuco del comunismo, ¿no? Y la justicia social es un medio para la felicidad. El Evangelio no tiene un fin político, ni económico, ni social. Tiene un fin evangélico, la felicidad. Y la felicidad requiere de la vida, de condiciones dignas. Y esas condiciones se llaman justicia. Esas son las condiciones sociales justas para que las personas puedan ser felices. Por lo tanto, ya sabemos que si el fin de la política es la felicidad y de la evangelización es la felicidad, no es posible la felicidad en un contexto de injusticia social. Por lo tanto, cuando ustedes y nosotros, es decir, cuando los trabajadores, los dirigentes, los líderes y nosotros, lo que me refiero al Papa y a los que predicamos y evangelizamos, nos ocupamos de cuál es la mejor política, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, capítulo 5, que dice que es la política del diálogo social. Nos ocupamos de ver cuál es la mejor economía, que en Laudato Si dice que es la economía del cuidado. Cuando hacemos todo eso, no tenemos como fin en sí mismo la economía o la política. Tenemos como fin en sí mismo la felicidad de la comunidad. Y para eso tenemos que garantizar condiciones justas. Y para eso las sanas herramientas son la política y la economía. Entonces, esto es muy importante repetirlo muchas veces, porque hoy, en el momento que estamos, que es el momento caótico, y no estoy hablando de Argentina, sino a nivel mundial, cuando hablamos de justicia social, se acusa de que eso es una categoría del siglo XX, que es una categoría del comunismo, y etcétera, etcétera. Pero hay que volver a repetir y ubicar las cosas para que nuestros compañeros no sean confundidos por discursos que están dichos de manera rápida. Ahora bien, esa justicia social hoy se dice de otra manera. O sea, el Vaticano lo está diciendo de otra manera. El pontificado de Francisco y la ONU y la Agenda 2030, ya no hablamos de justicia social como en el siglo XX porque tenemos que ayornarnos. ¿eh? Volver a la moda del siglo XX en música, en ropa, en comidas, eso parece muy antiguo, ¿no? Puede ser que para algunos nostálgicos le guste ver de vuelta la televisión como si estuviéramos en otro momento, pero la historia pasó. Entonces, hoy no se la habla de justicia social, sino de transición justa. Y suena mucho mejor. Entonces, vamos a hablar de eso. Es decir, para garantizar esa felicidad, que es lo que persigue la sociedad, la cultura, tenemos que pensar en términos de transición justa. Porque si hablamos de justicia social, hablamos en términos ideológicos, como dice el Papa Francisco. El Papa Francisco critica las ideologías. ¿Por qué? Porque él dice que una ideología es una idea, la idea de una persona o de un grupo de personas que le parece fantástica y que luego quiere ir al mundo y ordenarlo de acuerdo a su idea, pensando que lo va a salvar, con buenas intenciones, que lo va a salvar y que va a garantizar la vida de la gente. Pero entonces empieza a construir un discurso de esa idea, un logos, decimos. Por eso se llama ideología, porque es todo un gran discurso y una gran argumentación para fundamentar de que esa idea que tuvo una persona es lo mejor para lograr la felicidad. Vamos a suponer de todos. El problema es que es una idea, y el Papa dice, las ideologías son lo contrario de las teologías, porque cuando hacemos teología, hacemos un logos sobre Dios, sobre lo que Dios nos dijo para los que somos creyentes. En cambio, cuando hacemos ideología, estamos hablando de lo que se le ocurrió a una persona. Pero uno podría decir, bueno, pero si Dios no existe, también lo de usted es una ideología, ¿verdad? Es muy probable. Pero Latinoamérica, la teología latinoamericana y el Concilio Vaticano II dijeron que Dios nos habla a través de su pueblo. Es decir, esto que llamamos el Espíritu Santo se expresa no con una palomita, se expresa a través de los clamores, como dice Laudato Si, hoy de la tierra y de los pobres. Ahí es donde yo tengo que escuchar qué los está diciendo en cada momento Dios. Por eso la teología latinoamericana
y hoy del Papa Francisco y del Concilio Vaticano II, el punto de partida no es una idea, el punto de partida es la realidad. Entonces, si queremos saber cómo ser felices, lo primero que tenemos que hacer es no escuchar ideologías, e ir a observar y escuchar a la realidad. Es decir, no escuchar logos sobre ideas particulares y mejor ir a escuchar los clamores, las demandas, las quejas, los reclamos que vienen de la realidad, de todos los sectores. Eso es muy importante entender. Eso es incluso es casi como una vacuna, ¿no? Es como una vacuna para prevenir de que no me quede escuchando el canto de las sirenas. Entender y poder distinguir cuando estoy escuchando ideas con buenos discursos, pero que no son más que ideas que después pretenderán ordenar la realidad, a cuando estoy escuchando el clamor de la gente. ¿Y por qué en este momento? Bueno, porque estamos en un cambio de época. Estamos en un cambio de época y ese cambio de época no es responsabilidad de un individuo, bueno o malo, tampoco de un conjunto de individuos. Ese cambio de época es una consecuencia de la colaboración. ¿Qué significa colaborar? Trabajar con otros. Los productos que tenemos alrededor nuestro son producto de la labor, de la colaboración, no solamente de todos los trabajadores que intervienen en esa cadena de valor, desde el científico hasta la empleada que le cuida al hijo al científico, o el chofer de colectivo que lo trasladó a ese lugar, o el que le está garantizando la energía para conectarse. Es decir, el producto de ese científico no sería posible sin el trabajo colaborativo de todas estas personas. Tampoco sería posible los avances actuales de la humanidad sin el trabajo colaborativo de generaciones anteriores. Entonces no nos tenemos que asustar de la inteligencia artificial, que ahora les gusta a todos hablar de eso, ni de la tecnología, porque eso es producto de la humanidad, es el avance histórico de toda la humanidad. No crean que lo hizo un malo, porque le estaremos dando mucha importancia. Todo eso es nuestro, es de todos. Todos colaboramos en estos procesos que tenemos. Esto es muy importante entenderlo, porque si no vamos a caer en visiones ideológicas y demoníacas de mundo, donde creemos que todo sucede porque hay buenos y malos. No es así. Hay gente buena y mala, pero no estamos hablando de individuos, estamos hablando de procesos. El Papa Francisco dice que hay que iniciar procesos, y para iniciar procesos hay que pensar en forma de procesos. Por eso no hablamos de injusticia social, sino iniciar procesos de transición hacia la justicia. Esto es importante, entender que la situación en la que estamos es un producto del avance, del trabajo colaborativo de toda la humanidad a través de la historia, que cada tanto esa acumulación de conocimiento científico y tecnológico es tan grande que pega un salto cualitativo, se convierte en otra cosa. Cuando eso ocurre, todo cambia. Cuando aparece la revolución industrial, lo cambia todo. Cambian las formas de gobierno, cambian las relaciones económicas, cambian las formas de gobierno, cambian la forma de los enfrentamientos bélicos, cambian los procesos de acumulación, cambian lo que se aprende en las universidades. La gente ya no va más a aprender cómo mirar las estrellas, tiene que aprender, no es para una élite, es para aprender cómo trabajar, cómo perfeccionarse. Entonces no hay que asustarse ni del avance tecnológico ni del cambio de época. Lo que hay que saber, sobre todo los que son líderes, es que estamos en un cambio de época. Y que ese cambio de época no es que se levantó una persona una mañana y la pensó. No le den tanta importancia a los que nos muestra la televisión. Ni Steve Jobs inventó de la nada Apple, ni nadie inventa de la nada nada. En todo caso, se apropia del trabajo colaborativo de muchas generaciones. Pero eso es importante. No es que hay una persona que de la nada puede crear el mundo. Bueno, si existe una persona que de la nada crea el mundo, es un dios. Pero si es un dios, no es parte de este mundo, está fuera. Por eso es importante
poner a Dios en la trascendencia, porque si no cualquier mortal se nos presenta como un Dios diciéndonos que va a crear todo de la nada, y eso no es posible. Entonces, para poder lograr la alegría y la felicidad de nuestros pueblos, tenemos que entender esto, que la situación de cambio de época es producto de un avance colaborativo. No le demos la importancia a una persona de que la creó y tampoco de pensar que una sola persona va a solucionar. Esto no funciona así. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer ese paso de transición justa? Bueno, siendo creativos. Esta palabra es muy importante porque uno dice muchas palabras todos los días y a veces no sabe qué significa, pero ¿qué significa ser creativos? Bueno, cuando decimos los que creemos, yo soy creyente, decimos, bueno, Dios, el Dios en el que creemos los cristianos es un Dios creador. Es un Dios creador porque crea de la nada, ¿no? Pero todos nosotros, y creemos que somos creados a su imagen y semejanza, también podemos ser creadores. Eso se llama creativos. Todos podemos imitar a Dios en esto, en ser creativos. Tenemos que serlo. Por eso estamos por encima de la creación, pero cuidándola. Y ese ser creativo aplica ahora. Se aplica en este momento. En el momento del caos hay que apelar a esta capacidad divina que tenemos de ser como dioses, de poder ser creativos y crear cosas nuevas, porque realmente es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Es importante tener conciencia de eso para no quedarnos sacándole la lengua al primer malo que se nos cruza por el camino. Nadie es tan importante para cambiar el rumbo de la historia. Es toda la humanidad en su conjunto. A veces las cosas se nos van de la mano, esto pasó muchas veces en la historia, pero rápidamente podemos tomar las riendas. En ese cambio de época se produce un caos. Porque, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere volver a las formas políticas del siglo XX. Quieren que la república democrática funcione. Y no funciona, no porque no funciona la democracia. La democracia no es una forma de gobierno, es un estilo de vida para la felicidad. La forma de gobierno es el sistema republicano representativo, por ejemplo. Y sí, obviamente, está en crisis. La gente ya no se mueve por partidos políticos en sentido liberal, sino de acuerdo a lo que les va diciendo el TikTok o el X o el Facebook. Y eso no existía hace 20 años. Y eso modifica el cambio del modo de hacer política y por supuesto pone en caos las formas políticas. Veremos cómo se van a pensar nuevas formas de la política, pero tampoco se puede forzar la realidad. Y tenemos que saber y no podemos ignorar que hoy la política pasa por efectos de no más de 30 caracteres. 30 caracteres que si al primer golpe de vista no me llamaron la atención, lo paso por alto. Además de mucho dinero. Entonces, estamos en un momento de cambio donde también el cambio afecta a las formas de hacer política. No solamente a nivel nacional, política en un consorcio. Yo estoy en una reunión de consorcio y mis vecinos están comunicando con el de al lado mío a través de un WhatsApp. Entonces, todo cambia, cambian las relaciones humanas. Y en ese cambio que se vuelve caótico, también es el momento de lo político. Esto es muy interesante, son dos caras de una misma moneda. O sea, el momento de caos es también el momento de un nuevo nacimiento, porque es el momento oportuno para ser creativos e iniciar nuevos procesos de transición justa, es decir, no quedarse hablando en sentido ideológico sobre lo que yo creo que debe ser el mundo, sino poder detenerme, escuchar, dice el Papa, escuchar significa eso, tocar la realidad, tener contacto y ser creativos. Es decir, el Papa dice a los movimientos populares en el segundo discurso, les dice, tenemos que ser capaces de convertir la pasión en acción. ¿Qué es la pasión? La bronca o la alegría. Bueno, tengo bronca porque todo me va mal. En Argentina hay una situación especial, pero yo les puedo contar todas las situaciones especiales que hoy hay en el mundo. Yo les puedo contar la inflación que hay en los Estados Unidos.
les puedo contar los enfrentamientos bélicos que hay en Medio Oriente. Les puedo contar la crisis de los migrantes en Centroamérica. O sea, no podemos ser como una quinceañera y pensar que nuestro problema es único. Si no miramos lo que pasa en el mundo, no vamos a solucionar nada. O sea, estamos mal, pero no somos los únicos. Entonces, eso nos tiene que mostrar que estamos en un momento de cambio. Y es el momento de lo político. Es decir, en el momento de lo político se trata de entender, el Papa lo llama escuchar, lo que está pasando. Y para eso no hay que distraerse en la primera trampa que sucede al momento de la... El Estado es el momento de la estabilidad, ¿no? Cuando las cosas se estabilizan, hablamos de estabilización, tenemos Estado. Cuando las cosas se desorganizan, hay una desestabilización. Ese es el momento de la crisis. Y en esos momentos de crisis, la moral reemplaza a la política. Cuando no hay crisis, todos podemos hacer política. Sentarnos, negociar, acordar, dialogar socialmente, o sea, dialogar el conflicto. Pero resulta que cuando viene la crisis, entramos en una etapa post-secular, que se sale del diálogo político y se entra en el diálogo moral. Mal. ¿Y qué se hace? Se empieza a juzgar moralmente al enemigo. Y ahí es cuando lo criminalizo. No me puedo sentar a hablar con alguien que es malo. Yo me puedo sentar a hablar con alguien que es injusto, pero con alguien que es malo no. Entonces, cuando yo demonizo, criminalizo y convierto lo que debería ser un diálogo social en una acusación biomoral, ahí las cosas se traban. Y guarda, porque esa es una de las trampas de la ideología. La ideología no habla en términos de justicia, sino en términos de moralidad. Entonces, de pronto todos pasan a ser malos, eh, eh, todos pasan a ser moralmente malos en todos los sentidos. En algunos casos será cierto, en otros no. También hay que tener cuidado con que esos malos no sean utilizados como castigo ejemplar para que todos los demás se atemoricen y no tengan las ganas de ser creativos. Hay que estar muy alerta, porque no hablamos de personas, sino que estamos hablando de un sistema de cambio, donde todo está revuelto. Nosotros los cristianos rezamos algo que se llama el Padre Nuestro y decimos al final, no nos dejes caer en la tentación. Pero todos se olvidan de esto. Lo dicen, pero se olvidan. Cuidado, no caigamos en la tentación de las trampas, como diría el Papa Francisco, que nos pone el enemigo con mayúscula, que no es otro ser humano, es el demonio, el mal. El otro ser humano es otro tonto que cayó en la seducción, en la trampa, como yo. Tengo que ir y rescatarlo. ¿Por qué? Porque justamente la ideología avanza sobre la división. Avanza sobre la división. Y en un campo absolutamente dividido, fragmentado, donde el otro deja de ser un adversario político para ser un criminal común, no hay posibilidad de política. Ojo con eso. Independientemente de lo bueno que hagan las personas, no hay que perder de vista el campo de lo social, donde se habla en otros términos. Entonces, en ese momento, el momento del caos, es el momento donde nos distraemos, donde caemos en las tentaciones de creer cualquier discurso. Hoy, más que nada, con la inteligencia artificial, pueden hacerme a mí decir en este momento, moviendo incluso la boca, otra cosa en otro idioma. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser grandes maestros de la sospecha, grandes maestros de la sospecha. Porque la política es unidad en la diferencia. La iglesia es unidad en la diferencia. Es diálogo social, ustedes lo saben, son todos sindicalistas y saben que de eso trata una negociación colectiva. Pero no es posible si yo criminalizo al otro.
Entonces, hay que correrse de ese diálogo moral. No estamos peleando moralidad, estamos tratando de construir juntos una transición justa. Y es importante correrse. El Papa lo explica esto en el primer capítulo de la Fratelli Tutti. Él dice, cuidado con que no les tomen el alma. Y entonces lo explica, ¿qué es tomar el alma? Dice, tomar el alma es, primero, te atemorizan. Entonces te aislás, me atemorizan. Bueno, yo tenía ganas de robarme una manzana, pero resulta que vi que a mi vecino se robó una manzana, le sacaron los ojos, le cortaron la lengua con una gilet, y después fueron todo el resto de los vecinos del barrio y le clavaron alfileres, le pegaron piedra. Bueno, yo no voy a robar una manzana, aunque me esté muriendo de hambre. Entonces, eso llaman castigos ejemplares. Y cuando a uno lo aterrorizan con esas cosas, uno se aísla. Y cuando se aísla, dice él, ahí viene, dice el Papa, lo que llaman las falsas místicas comunitarias. Esos mismos que me aterrorizaron, después se van a ofrecer como salvadores. Bueno, hoy todo eso se dice de otra manera. Se habla del acoso, el acoso psicológico, el acoso laboral, el acoso familiar, pero son técnicas de acoso finalmente. Las técnicas de acoso hacen que la persona se aísle, empiece a atemorizarse y después va a venir el enemigo a ofrecerle una falsa mística y se va a aferrar mucho a eso. Y lo explica el Papa, ¿eh? Todos pasan por algo ese capítulo. Pero no se puede entender el diálogo social y la mejor política del capítulo 5 si no se entiende por qué. Porque para que haya diálogo social, yo tengo que dejar de caer en los discursos y en las soluciones ideológicas que son de división y no de unidad. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de no correr, de no hacer la equivocación. La injusticia social, la injusticia social implica hoy el desempleo estructural, los altos niveles de inflación, la fuga de las riquezas naturales de América Latina convertidas en renta y Sí, bueno. depositadas en divisas en otros lugares. Los jóvenes nuestros jóvenes no tienen futuro. Son víctimas de las adicciones, de la trata. Claro, en Argentina todavía no se ve, pero no falta mucho. De la trata, del crimen organizado, del suicidio. Está aumentando terriblemente los niveles de suicidio entre nuestros jóvenes. Eso es una injusticia social, pero es simplemente una derrota. Otra cosa es la victoria moral sobre nosotros. O sea, esas situaciones de injusticia social, producto de la economía y de malas políticas, no son aún la victoria moral sobre nosotros. Ese es el aniquilamiento total. Es decir, la victoria moral, ¿cuál es? Que nos aíslen totalmente, que nos convenzan de que no podemos ser creativos, de que nuestros amigos nos abandonaron y nos dejaron solos, de que antes estaba con mucho prato y solo. Eso es un aniquilamiento moral. Y de esa no se sale más. No hay resurrección. De esa muerte no hay resurrección. Entonces, la justicia social es producto de un desequilibrio, con buenas o malas intenciones, pero hay algo más grave que puede pasar en el cambio de época, es que es el aniquilamiento moral, la destrucción total de los tejidos sociales. Entonces, para eso hay que volver a entablar lazos de solidaridad. El Papa dice, hay que ser misericordioso. Empecemos a ser misericordiosos. No podemos salir a hacer casa de brujas y pegarle a todo el mundo. Es decir, cómo rescatar a nuestros hermanos, de qué manera no criminalizar, de qué manera lograr la unidad, no la división. Y para eso el Papa da un ejemplo, que él lo llama el discernimiento social comunitario. Dice, bueno, si no hacemos ideología, ¿qué hacemos? Escuchamos a la comunidad. Pero para eso tiene que haber una comunidad. Todos acá sabemos que
al lado de otra, una persona más sola, la gente en una fila de gente en la cola de un colectivo no es una comunidad, es un agregado de individuos. Y el Papa nos dice que nadie se salva solo. Al contrario, cuanto más solo, más fácil de que me coman las fieras. Entonces, la comunidad, ¿cómo se forma? Bueno, se forma con la decisión de unirse. Hay una decisión. Hay una decisión de unirse porque me muero. O nos unimos o nos hundimos, dice el Papa. No hay ninguna explicación. O sea, me uno, confío. Tengo que empezar a confiar. O sea, si no empezamos a crear lazos de confianza, no digo, cuando digo empezamos no me refiero a Argentina, aunque yo soy de Argentina, pero me refiero al mundo. La situación es crítica. El Papa está hablando de la guerra mundial a pedazos. Entonces, cada país le toca esa guerra con una cara diferente, con muchos rostros. Pero la verdad es que es una situación crítica. Y que nadie es tan malo, ningún ser humano es tan malo para haberla provocado. Es parte de este desequilibrio que genera el salto tecnológico. Entonces, el Papa dice la decisión de unirse primero y después vendrá la estrategia. Dice, primero nos vamos a unir, porque si no nos unimos, nos matan a todos. Él lo explica muy bien en 2 homilías de Pentecostés, 2 años seguidos, donde él dice, los apóstoles, cuando cuelgan a su líder, que es Jesús, están muertos de miedo, porque saben que son los que siguen. Y se juntan todos, no porque se quieren, sino porque están muertos de miedo. Se unen para salvarse, pero no tenían ni idea de lo que iban a hacer, dice el Papa, ¿no? Y empiezan a caminar. Y caminando juntos, empiezan a tomar decisiones tácticas, que muchos años después uno puede explicar cuál fue la estrategia. Pero la estrategia se explica después, o sea, primero la unidad, después podemos decir. Yo le puedo contar a alguien que se rompió un caño de mi casa y justo estábamos en el medio de una cena y entonces salimos todos corriendo, uno fue abajo a cerrar la llave de paso del agua, el otro fue a buscar baldes, el otro... Bueno, pero no es que cuando vimos empezar a correr el agua nos juntamos y pensamos la estrategia. O sea, tácticamente fuimos resolviéndolo, porque no hay tiempo, ¿no? Entonces él dice, ese es el momento decisivo. O sea, el momento de la pasión es el momento que quiero romper todo. Pero ahí tengo que tomar una decisión. O rompo todo y me suicido, o peor, empujo a la muerte a nuestros hijos. Nuestros hijos se están muriendo en el Darién, en el Mediterráneo, en Palestina, en Ucrania, se están suicidando en Asia, les están robando los órganos en Centroamérica, los están encerrando en las cárceles privadas en Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo? Eso está pasando, ¿eh? Entonces, o nos unimos o nos hundimos. Decisión. O pensamos a confiar en el de al lado, porque sin confianza no hay unidad. Pero cuidado, porque hay un discurso ideológico, biomoral, que nos hace desconfiar de todo, porque cada uno habrá caído en alguna tentación. Y es imposible la unidad de esa manera. Entonces el Papa dice, tenemos que ser misericordiosos, disculpar esas tentaciones y empezar a unirnos, porque todo lo que está pasando no es producto de un ser humano que hoy se levantó torcido, es que es un sistema diabólico, en términos, si quieren, teológicos, en términos seculares. Bueno, avanzó de tal modo la tecnología. Fíjense, cuando el trabajo era campesino, se salía a cazar esclavos, ¿no? Se cazaba a los esclavos en África y se los traía a Latinoamérica o Norteamérica a trabajar en las plantaciones de café. Después se dan cuenta que había que mantener con casa y comida a un esclavo durante 9 meses para que trabajara 3. Entonces se dieron cuenta que era mejor liberarlo y contratarlo por 3 meses por casa y comida después que se muera y viva como pueda. Después se dieron cuenta que que se le necesitaba en la revolución industrial. Entonces se le paga por casa y comida, se lo disciplina. Hoy la maquinaria hace que esa gente no se necesiten más esos cuerpos en el proceso de producción industrial. Entonces quedan libres. Pero resulta que donde unos ven basura, me dijo una vez alguien, otros ven negocio. Y donde nosotros vemos descartados, hay otros que vieron un negocio. Y empezó ya la trata de personas.
Los cuerpos se compran y se venden, porque salen dinero, porque los estados pagan por tenerlos adentro en las cárceles privadas. Entonces, el panorama. Entonces, o nos unimos o nos hundimos. Y este unirse, ya no sé si es dentro de las fronteras de una nación, si es entre regiones, entre países. Bueno, ustedes sabrán cómo se hace esto. Yo simplemente estoy transmitiendo lo que dice el actual magisterio social. Y esa creación, esa creatividad que necesitamos, implica primero la decisión de unirse y disculpar la caída de los otros. Segundo, la confianza, tengo que confiar en el otro. Porque si yo no confío en el otro, que es como yo, voy a poner la fe, a veces en un Dios trascendente, pero a veces en dioses mortales. Y la fe es difícil de desarticular, ¿eh? Cuando yo tengo fe en algo, no me cambian. Si yo tengo fe en Dios, no es fácil que me cambien la idea. Pero cuando ese Dios es un mortal y tengo fe en un mortal, tampoco es fácil que me saquen de esa idea. Entonces, ojo con que la confianza se convierta en fe en dioses mortales, ¿no? Volver a generar, dice el Papa, estos dioses de confianza a través de una lógica de cuidado. Y esto significa, y acá me parece que ya tengo que ir terminando, generar, no, todavía tengo un ratito, pensar cómo organizar la esperanza. Y ahí es donde quiero llegar. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Escucharon decir esto a las personas. Uno puede estar muy mal, pero siempre me queda la esperanza. Porque la esperanza es un don. Todos tenemos esperanza. El que no tiene esperanza se suicida. Y hay gente que lo está haciendo. Chicos, se lo dicen al Papa. Yo los escucho. Están en internet, los diálogos del Papa. Pidiendo, y no son pobres, ¿eh? No estoy hablando de chicos pobres, estoy hablando de Asia, donde tienen comida, tienen un título universitario, 2, 3 títulos, pero no tienen nada para hacer. Son totalmente prescindibles. Han hecho todo lo que el sistema le pidió, tienen 25 años, no tienen nada para hacer. Entonces, esa es la situación mundial. Entonces, donde hay esperanza, ahí se está dando la batalla. Se está dando la guerra no por los bienes de las personas, por el alma de las personas. Porque si a esta persona le queda un poquito de esperanza, yo voy a ganármela. Yo quiero que la esperanza la ponga en mí, no en Fernando. Entonces empiezo una batalla con Fernando en el alma del otro, del tercero. Quiero que esa persona tenga la esperanza puesta en mí, no en él. Y en ese momento estamos. Y para que tenga la esperanza puesta en mí, no en él, le tengo que decir, lo tengo que criminalizar a él, decir que es malo, feo, sucio, como una película de escuela. Es decir, es muy importante entender lo que está pasando. Tenemos que volver a la política, tenemos que volver al diálogo. Por eso el Papa llama a organizar la esperanza. Porque alguien la está organizando la esperanza y la está organizando mal. ¿Y por qué la está organizando mal? ¿Porque es malo? Bueno, a lo mejor no sabe cómo hacerlo, a lo mejor está confundido, pero lo cierto es que las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque como dije al comienzo de este encuentro, el fin de la política es la alegría, es la felicidad. Si ustedes le preguntan hoy a los jóvenes, ¿cuál es su fin? Ganar plata. Es lo único que hablan. No piensan en que pueden ser felices. O porque necesitan plata para comer, o porque necesitan plata para llevarle a su madre, porque si no le pegan, o porque cree que puede ganar plata en el juego sin trabajar, en la timba. Pero la felicidad no está más en el discurso de los chicos, ¿eh? Ni de los ricos ni de los pobres. Quiero ser feliz y para eso necesito plata, amigos, casa. No está en el discurso. Salió del discurso social la felicidad. Entonces, quien pueda
vender la idea de felicidad, aunque sea mintiendo, va a captar la esperanza de la gente. Y va a ser de este momento caótico un calvario. Estamos en un momento de caos, pero se sale de esto. Y, y no hay una persona que lo saque del caos. Lo que dice el Papa es la comunidad, es la organización de la comunidad. Es una comunidad que tiene que tomar la decisión de unirse, de organizarse y de convertir esa pasión en una acción comunitaria, le dice a los movimientos populares. O sea, esas broncas, de salir a quemar todo, a romper todo, hay que convertirla en una acción comunitaria. Entonces él habla de sueños, nunca habla de necesidades. La gente dejó de soñar. No pueden soñar porque no tienen las condiciones sociales para hacerlo. Y sin eso no hay felicidad. Pero esas condiciones sociales es un proceso. Y estamos empezando en ese proceso. No hay que desanimarse. Por supuesto que lo está. Ustedes están acá. Y yo también. Podríamos estar haciendo otra cosa. O estar hablando mal de otros o diciendo que él es el malo, pero así no salimos. El Papa no nos dice que hagamos discursos críticos destructivos. Nos dice, hay que convertir la pasión en acción. Bueno, vamos, ¿qué hacemos? Nos juntamos, ¿qué hacemos? Algo se nos va a ocurrir. El artículo ese que habla Aldo habla de eso, de las actividades creativas y cómo empezar a reconocer esas actividades creativas como trabajo, cómo compensarlas, cómo iniciar procesos de transición justa. Esa es la propuesta del Papa Francisco y bueno, podemos empezar un diálogo sobre esto y gracias por la paciencia. Muchas gracias, Emilce. Muy claro y contundente. Les recuerdo a los participantes que pueden ir haciendo preguntas en el chat. Hay una inquietud a ver si podés profundizar un poco en esto que hablabas de la victoria moral y quizás en referencia a cómo discernir un poco. Vos hablabas de no demonizar al enemigo, de no caer en esto de que son todos malos. Pero ciertamente es muy común entrar en un discurso un poco como de dialéctica, ¿no? De nuestra lucha, a veces que uno inevitablemente va como a esa banquina, ¿no? Estás como esbozando un cambio de paradigma importante, me parece, en esta nueva, digamos, manera de concebir, bueno, la época y los desafíos que nos tocan en este momento. Bueno, pero no sé si podés decirnos algo más en esto que Sí, contás. Sí. Gracias, Fernando. Mire, yo no sé qué para decir cómo hacerlo, pero sí, no hay dioses, no hay hombres que se convierten en dioses, no hay hombres divinos. Hay dioses que se hacen hombres para hablar, hombres, mujeres, no humanos, para hablar en términos humanos, pero al revés no. No hay ningún hombre que se convierta en Dios, ni tampoco que se convierta en demonio. No existe eso. Nadie es tan bueno como para poder crearlo solo todo de la nada, pero tampoco nadie es tan malo como para arruinar el mundo. Hay que entenderlo, porque si no caemos en la trampa de empezar a pelear con individuos y le damos demasiado poder y demasiada importancia a personas que no son más que un eslabón de toda esta cadena. Y si quedamos atrapados en esa pelea, no se va a ningún lado. Es como quedar atrapado en una pelea familiar, una pelea de pareja. La familia se destruye. Entonces, nadie es tan malo, o sea, nadie es tan bueno para salvarnos, ni nadie es tan malo como para destruirnos. Si nos paralizamos, es porque nos convencen de eso, pero no es así. Estoy hablando en términos globales, ¿no? La comunidad es más que el individuo, el todo es superior a la parte. Y fíjense qué interesante, el Papa, el Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, el fin de la vida es ser feliz, y ahí da 3 reglas para ser felices. Y él dice, primero, la realidad es superior a la idea, lo acabo de decir.
No escuchen la ideología, que hoy no viene en un libro de marxismo. No existe más, nadie puede leer El Capital, ni tiene ganas, ni tiempo. Hoy viene en 30 caracteres por X. Entonces, guarda con eso, ¿eh? La ideología, dice el Papa, no, la realidad es superior a la idea. ¿Eh? No escuchen las ideas, miren la realidad. Después dice, el todo superior a la parte. No quedemos no pegándole a caído, el todo superior a la parte. Después dice, la, la, mm, la, ¿cómo se llama? Superior al conflicto. Se me fue ahora la palabra de la La cabeza. unidad, la unidad. La unidad es superior al conflicto. Si primero nos unimos y después vemos qué hacemos. Pero en el último discurso en el último reunión que tiene con los estudiantes del África, está en español, 2 horas, el anteúltimo, en el último fue con los asiáticos, donde le hablan del suicidio. A los africanos, que la están pasando, les aseguro, mucho más mal que nosotros, desde hace mucho tiempo, tanto tiempo hace que no tienen en la memoria comunitaria qué significa organización ni cómo hacerlo. Nosotros tenemos eso, que no es poca cosa. Ahora bien, le dijeron, ¿qué hacemos? Y el Papa les dijo el quinto principio. ¿Cuál era? Dijo, la organización vence al tiempo. Entonces, este tiempo del caos es el momento del caos, pero también es el momento de lo político. Entonces, solo con organización podemos vencer este momento del caos. Y eso parece muy peronista, pero no es solo peronista. Yo sé que a los peronistas no les gusta que le digan que las cosas no las inventaron ellos, pero nosotros estamos trabajando desde el Vaticano ya con las comunidades organizadas de los Estados Unidos, que empiezan en 1920. Y mañana, no, el martes se van a encontrar con el Papa. Entonces, ¿dónde hay comunidades organizadas? ¿Dónde hubo desarrollo industrial? En Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. Otros países no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque no han tenido el trabajo obrero que hace que una persona esté en una fábrica 7 días a la semana, o 6 días a la semana, 8 horas, y empiezan a conocerse, empiezan a generar lazos de confianza. Eso ya no está más. Ese trabajo no está más. Hay que buscar el modo creativo de que organizándonos podamos vencer este tiempo de crisis. Entonces, por ahí va un poco la cosa, ¿no? Gracias, muchas gracias, Emilce. Hay una compañera que pregunta, sobre todo teniendo presente que en esta época, al menos parece que prevalece sobre todo el individualismo sobre las formas comunitarias. Bueno, ¿cómo podemos mejorar las herramientas comunitarias y hacer de nuestros sindicatos verdaderas comunidades? Dice. Bueno, una preguntita interesante. Bueno, los sindicatos son una comunidad. Son una comunidad, existen, están vivos. Primero, no se dejen quebrar. O sea, no dejen que entre la quiácara. ¿Saben? El Papa hablaba, el problema es la quiácara, decía. Y yo decía, ¿qué diablo es eso? Es el chisme, el chisme. No dejen que entre el chisme. El chisme que viene me va a hablar mal de él. Y a él le va a hablar mal de mí. Y ahí empieza la división. Y así nos salimos. Cuidado con eso. Scanone, profesor del Papa Francisco y mío, y con quien trabajé muchos años, me decía, cuidado, porque el mal viene disfrazado de bien. El mal siempre se presenta como lo mejor, nunca como lo peor. Porque es el diablo, porque es la tentación. Estoy hablando de términos religiosos, ¿no? Pero nadie le va a vender algo malo con rostro malo. Siempre se lo va a maquillar, se lo va a enmascarar, se dice. Entonces lo que hay que tener cuidado es de no caer en las trampas. La Biblia dice muchas cosas, ¿no? En el Nuevo Testamento, uf. Pero ahora me acuerdo de un pasaje cuando hay dos que se están peleando y uno lo quiere llevar al juzgado al otro. Y, y el mensaje del Evangelio es, en el camino, arregla con tu hermano, porque cuando llegaste al tribunal enemigo, sos hombre muerto.
los dos. Perfecto. Bueno, y pusiste bastante énfasis en el tema de la esperanza, ¿no? Hay un amigo que es el padre Lucio Ojera, que seguramente habrás conocido, bueno, que repetía mucho esto sobre todo cuando hablaba de la evangelización, que era en el fondo dar esperanza a los pueblos, ¿no? Como poder correr ese telón que a veces nos limita. Y ciertamente hoy a veces no es tan fácil mirar para adelante y ver luz al final del túnel, por decirlo así. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que por ahí se nos van impregnando y bueno, nos van haciendo como bajar la cabeza, y sin darnos cuenta estamos siempre como en esa sintonía de, bueno, de poner el ojo en la carencia, en lo que no puedo, en la desgracia. Eh, bueno, es una pregunta que te hago así, ¿cómo se hace, digamos, ¿no? Para poder mirar con color una realidad que muchas veces aparece como en blanco y negro, ¿no? Y no ser ingenuos al mismo tiempo, porque no podemos estar como cabalgando la realidad así en un falso optimismo. Bueno, ¿qué receta nos darías, Emilce, para ver un poquito más allá de lo que aparece a veces a primera vista? Bueno, no es una receta, se puedo contar dos alternativas. El cristianismo habla de las virtudes teologales. Las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y el amor. La fe en Dios, el amor al prójimo, que lo llamamos confianza. O sea, en Dios creemos, pero no creemos en el hermano, porque si no somos crédulos y estamos cayendo en uno de los pecados que es la idolatría, ser crédulos. Nosotros somos creyentes en Dios, ¿no? Para mi caso. Como creo en Dios, no creo en cualquiera que aparece. Confío, pero no le creo todo. Y segundo, eso genera lazos amorosos, porque como no lo divinizo, ¿no? Tenía un amigo que decía, muy gracioso, profesor de la universidad, decía, para mi novia era divino hasta que se convirtió en mi esposa y me humanizó, ¿no? Entonces, nadie es divino. O sea, ojo con divinizar a la gente. Si vamos a creer en un Dios, pero en los humanos confiamos, nada más. No los divinicemos, no esperemos más de lo que un ser humano puede dar, porque ninguno de nosotros pudo no caer en la tentación. O sea, esta palabra hay que ponerle contenido concreto. No es la tentación. ¿Cuál es la tentación? La tentación es, por ejemplo, hablar mal del otro. Por ejemplo, lo hacemos todos los días. Lo que pasa es que, claro, estas cosas no aparecen como lo malo, porque no están criminalizadas, no están codificadas, no están codificadas. Entonces no aparece como un crimen. Pero es un crimen terrible, porque impide la confianza. Y sin confianza no puede haber política democrática. Y sí abonamos el caldo de cultivo para la política totalitaria. Entonces, el aislamiento, dice el Papa, el aislamiento, o sea, ojo a las técnicas de acoso. Hay que empezar a estudiar qué significa una técnica de acoso. Hay acoso de todo tipo, no solamente sexual. Se habla del sexual, pero hay acoso ideológico, hay acoso institucional. Y ojo, porque no es una persona, ¿eh? Es una situación. Entonces hay que tener cuidado de no ser aislado, de no ser aislado. Lo dice ahí el Papa, Fratelli Tutti Uno. Tener, primero que nada, restablecer lazos de confianza, hablar, generar diálogo. Eso es básico, ¿no? Porque si yo me aíslo y me encierro, el teletrabajo, lo decía ayer o antes de ayer en una otra conferencia, el teletrabajo depende de donde lo haga. Si yo vivo en el Silicon Valley de California, cada uno está trabajando en su casa con aire acondicionado, pero a las 4 de la tarde cierro todo y cruzo la calle y me encuentro con todos los que estaba trabajando en teletrabajo y tomamos una cerveza, vamos a ver el fútbol americano. Pero si yo voy a Latinoamérica, el teletrabajo es que estoy a 2 horas de mi trabajo, que no veo a nadie, que no hablo con nadie, y que cuando termino de trabajar me pongo a ver el TikTok y me pongo a ver el X,
y me bombardean por ahí. Entonces, el problema de la política democrática supone el trabajo organizado, porque el trabajo organizado genera lazos físicos, hay diálogo. Al principio creo que soy pobre porque Dios me maldijo, como dicen algunos, a nombre de la teología de la prosperidad y no sé qué, pero después de 8 meses, cuando le digo eso a mis compañeros de trabajo, me avivo que no es que Dios me maldijo, que hay una situación de injusticia, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Cómo volver a generar espacios de diálogo en tiempos de desocupación? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con el deporte? ¿Con la religión? Ustedes saben que la democracia americana, la primera democracia de una república moderna es la norteamericana. Después viene Francia y todo el mundo. ¿Y cómo se sostuvo la democracia americana? Por la comunidad organizada religiosa. La gente se juntaba los domingos a rezar, a compartir, y ahí empezaban a jugar, no al fútbol, pero al béisbol, no comían asado, comían hot dog, no sé qué. Pero ahí empiezan a darse cuenta que la injusticia social no era una maldición de Dios. Nace así, ¿eh? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ver de qué manera mantener, volver a armar comunidad y generar lazos de confianza. Si no, vamos a terminar todos sacándonos la lengua unos a otros y viendo cómo nos cuentan el mundo por un TikTok. Pero eso es una opinión muy personal. Bien. Gracias, Emilce. Luis, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, hola Emilce, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tu charla, muy inspiradora. Che, vos sabés bien que durante muchos años Latinoamérica fue una usina de pensamiento social, filosófico, teológico, sumamente importante, esperanzador, hablando de liberación. Y parecería que ese tiempo ha pasado o ha menguado muchísimo. ¿Cómo ves vos hoy y además era un pensamiento que acompañaba procesos de liberación, ¿no? Procesos ricos en las ideas de justicia social, de liberación, de solidaridad. ¿Cómo ves vos hoy el pensamiento latinoamericano en general? Mira, gracias Luis. Gracias por tu pregunta. Yo traté de hacer esta charla lo más coloquial posible, ¿no? Para no aburrir con citas ni nada, pero cualquiera de los que está acá, que quiere una biografía más profunda de todo lo que dije, por supuesto a través de Luis o de Fernando me la pueden pedir. Por supuesto que hay ese pensamiento. El tema es, quizás te acordás de un canadiense, un pensador canadiense que se llamaba Marshall McLuhan en la década de los 60, Sí. que hablaba de el medio es el mensaje porque el medio es el masaje. Él decía, no importa cuál es el mensaje, lo que hay que mirar es a través de qué medio llega ese mensaje, porque el medio me masajea los sentidos y da sentido al mensaje. Anoche, por ejemplo, tuve una reunión de 2 horas con teólogos de toda América Latina. Son los teólogos, el equipo teológico de Cáritas. Eran todos teólogos de primera línea. Algunos con formación sociológica, otros abogados. Bueno, en fin, todos tenían otra formación. Entonces, cuando dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con Cáritas? Y todos lo primero que pensaron es, vamos a producir papers. Yo le digo, pero escúchenme, nadie lee los papers más. Nadie tiene tiempo de leer el paper que Aldo les dio un paper. No lo van a leer. Cierto. No lo van a leer. Nadie. Yo misma no me acuerdo de lo que escribí la semana pasada. Nadie lee hoy nada. Y no porque está mal, porque no se puede. Porque los tiempos cambiaron. La dinámica, la tecnología lo cambia todo. Entonces, yo le dije a esta gente, no se trata de escribir otro paper más. Hay millones. Lo que tenemos que hacer es ver cómo decimos lo mismo en 30 caracteres. Porque nadie lee más. Eso se terminó. A lo sumo lo que podemos hacer, miren, yo ahora estoy hablando con ustedes con esto, ¿no? Con un auricular, ¿ven? Bueno, yo este auricular lo llevo todo el día y escucho. A la mañana temprano, las radios europeas. A la tarde, las radios latinoamericanas
porque estoy en Europa y los horarios son eso, y a la noche la radio de los Estados Unidos. En el medio me puedo escuchar un podcast, me puedo escuchar una conferencia de 1 hora, más no. Entonces, lo que hay que pensar no es que no hay intelectuales, siempre hay pensamiento, siempre, siempre. Lo que pasa es que hay que dejar de pensar también en el intelectual que producía papers y empezar a pensar que el intelectual somos todos, como diría Gramsci, todos los trabajadores son intelectuales y todos pensamos, ¿no? Estamos. Eh, Nos están distrayendo y estamos tratando, miren, es como, yo siempre doy este ejemplo, es como que yo estoy dando una batalla acá arriba con los puños, ¿no? Con Goliat, y abajo los mosquitos me empiezan a picar los tobillos. Tengo que parar para matar los mosquitos. O sea, nos están picando los mosquitos con tobillos, pero son mosquitos nada más. Es mucho más arriba. Entonces yo creo que el problema, Luis, no es que no hay intelectuales, no es que no hay ideas, no es que no hay producción de conocimiento. Estamos equivocados en el uso del medio, porque el medio es el mensaje y estamos Ahora, utilizando el medio incorrecto. Emilce, pero, o sea, todos sabemos bien que justamente las redes, lo que tienden es a fragmentar las audiencias, a polarizar, porque ahí está el negocio. Entonces, ¿cómo buscas la unidad y superar esa fragmentación utilizando un medio que en sí está pensado para eso también? Lo que pasa es que el medio es simplemente un medio. Ustedes saben que cuando empieza la revolución industrial salían los trabajadores de noche a romper telares, pensando que el telar era la culpa del trabajo. No, no es eso. El medio es un medio, pero cada medio tiene su técnica. O sea, no podemos hablar en TikTok igual que como vamos a hablar en una clase de 1 hora. Porque yo misma quiero escuchar a los míos y me aburro y termino escuchando al enemigo porque me divierte, porque me llama la atención, con los colores, con las malas palabras, con las fotos fantásticas, por lo que sea. Entonces la Sí. gente quiere ver sensacionalismo. Entonces, yo digo, ¿entonces vamos a hacer lo mismo? No, de ninguna manera, no se trata de hacer lo mismo, pero sí saber por qué no nos escuchan, porque lo nuestro no nos escucha. O sea, y hay que formar una comunidad sabiendo que tenemos la tecnología en el medio. No podemos pelear contra los telares. Mm, Es una opinión, ¿no? sí, sí. Eso requiere plata, Luis. Eso requiere mucha plata. Financiamiento. Y no solamente plata para tener, se necesitan 3 cosas para hacer eso. No se necesita buena voluntad. Primero, se necesita gente de menos de 25 años. Segundo, se necesita un media manager, o sea, una persona que maneje los algoritmos, las comunidades, los medios. Se precisa un diseñador gráfico y se precisa un editor. Es decir, que lo mismo que vos dijiste en tu paper, Luis, el pibe de 25 años lo edite con las palabras, los vocablos, los caracteres y los efectos que va a captar la atención de otro. Y por más buena voluntad que le pongamos, o sea, hay una tecnología nueva y me parece que todavía estamos lejos de manejarla. Sí, sí. Digo, Eh, te, te pregunto, en referencia a esto que estás diciendo, Emilia, bueno, hay una compañera que pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede usar mejor las redes sociales, pero la tecnología en general, ¿no? Para avanzar un poco en la construcción de la comunidad en los sindicatos. Pero hoy viste que hay una fuerte tendencia a demonizar un poco la tecnología. De hecho, hay muchos planteos sobre el uso del celular. Hay como un movimiento, no sé si a contramarcha, eh, pero bueno, ciertamente un ejercicio por discernir cuándo hay un uso saludable de la tecnología y cuándo la tecnología realmente potencia o creo que acelera estos procesos de aislamiento, ¿no? Que finalmente nos llevan a estar cada uno encerrado en su casa, en un dispositivo móvil. La gente ya no come mirándose a los ojos, sino a una pantalla. Bueno, hay otra cantidad de cosas que creo que son como un veneno para la matriz comunitaria. ¿Cómo ves esto
reciclar un poco el uso de la tecnología para que no nos aísle, sino para que nos lleve a encontrarnos con más fuerza, con más facilidad. Bien. Bueno, es como ir a un baile a buscar una novia, un novio, ¿no? O sea, vas a decir, ¿y cómo me voy a llevar una mina si está lleno de tipos? Bueno, tenés que ser seductor. Hay que saber seducir. Es decir, si yo estoy en la mesa con mi marido y mis hijos, tengo que inventar cosas seductoras. Yo tengo dos hijos grandes, uno de 30 y otro de 22. Tengo que competir contra sus compañeros de la universidad, contra el TikTok, contra todo tengo que competir. Y a veces tengo que inventar situaciones ridículas que me sucedieron para contárselas y que se rían de mí y entonces me hablen. Es decir, no digo que tengan que hacer eso, pero hay mucho de seducción. Hay que volver a enamorar a la gente con proyectos esperanzadores, porque si le vamos a hablar siempre de las necesidades, y yo le hablo a la persona de todo lo feo que tiene, no, nadie se quiere levantar de la cama. La gente se mueve de la cama cuando le propongo un sueño. Y si prestamos atención, la ideología está proponiendo sueños imposibles, pero la gente los cree porque no le queda otra. No quiere más. Entonces yo creo que hay que ser más seductores en los formatos, en los contenidos. No significa ser payasos, ni significa mentir, pero sí pensar un poquito en la belleza, ¿no? La belleza es la expresión máxima de la verdad. Son los tres trascendentales para los que estudiaron filosofía. Lo bello, lo bueno y lo verdadero se identifican. Lo bueno brilla, es bello. Y, y si estamos convencidos de que lo nuestro es lo bueno, entonces va a brillar. Pero si perdemos el tiempo sacándole la lengua al malo, la gente no quiere escuchar más eso. No van a venir a eso. Hay que proponer algo divertido. Hay que proponer algo que entusiasme, que enamore. Eh, Organizar la esperanza es eso, ¿no? Yo creo que ahí están ganando, nos están llevando a nuestros hijos. A todos nos secuestra a los hijos del sistema, de distintas maneras. Yo no sé, no tengo, imagínense, si yo tuviese la solución, poco repito acá también, porque cuando uno está en un lugar como el mío, viaja por todo el mundo, escucha miles de conferencias y bueno, un poco repito también y comparto con ustedes todo lo que voy escuchando, ¿no? La inteligencia artificial no es para asustarse, es para ver de qué manera se la conduce, de qué manera se la conduce, como a todo. Gracias, se me dice muy claro. Bueno, te cuento que la gente está muy conmovida con tus reflexiones, hay muchos comentarios en el chat. Hay uno que va en la línea de, bueno, ¿cómo salimos del sálvese quien pueda que está instalado muy fuertemente entre nosotros? Es casi como un acto reflejo, ¿no? Y en ese escenario se perdió la solidaridad, y hay muchas cosas que no ayudan, ¿no? La compañía dice, bueno, toda la información que nos invade diariamente, que nos marea, nos aturde, esta falta de institucionalidad, también la desregulación laboral, que, bueno, trae muchos perjuicios también para los trabajadores, sus familias. Bueno, hay todo un clima que conspira un poco para decir, bueno, yo cuido mi rancho, cuido mi parcela, me cuido a mí mismo, y hasta ahí llego, y no me pidas más porque no. ¿Cómo se sale de esa mentalidad que al mismo tiempo nos va como encerrando en un mundo cada vez más chiquito y bueno, donde las cosas son cada vez más difíciles y tienen menos horizonte, ¿no? ¿Cómo se rompe? Bueno, el Papa usa una frase, una figura muy buena. Dice, la esperanza es como un ancla. Él dice, se le dice siempre a los jóvenes, yo la tengo que tirar muy lejos el ancla, muy lejos, y cuando se clava, tengo que empezar a traccionar de eso. Em, yo tiraría el ancla muy lejos, muy lejos. Yo creo que cambiar a los interlocutores. Primero lo que hay que saber muy bien es dónde está el poder, el verdadero poder. Y el verdadero poder es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Ese es el verdadero poder. Aquel que puede decidir la vida y la muerte de las personas. Para los que estudiaron ciencia política saben que en el Estado moderno ese es el Estado, ¿no? En ese Estado moderno, ese Estado-nación, que está desapareciendo, donde el poder está volviendo al pater familia.
que es la primera de las formas políticas, como decía Jean-Baptiste Vico. Entonces, prestemos atención porque hoy los candidatos a presidente de las grandes potencias no hablan con el adversario político, hablan con el pater familia. Quizá nosotros deberíamos hacer lo mismo. Bien. Porque Bueno, ¿con quién vamos a negociar? Perdón, pero ¿con quién vamos a negociar condiciones de trabajo cuando los trabajos, las labores que se hacen para sobrevivir hasta el día siguiente no son reconocidas como trabajo por el Estado? O sea, ¿con quién voy a negociar esto? Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es dónde está el Estado hoy. ¿Dónde está el Estado real hoy? Y para saber eso, tengo que saber quién es el que toma las decisiones sobre la vida y la muerte de todos nosotros. Y con ese, ahí tiraría el ancla y de ahí empezaría a traccionar. Y no me asustaría, porque sabemos que hay que dialogar en el conflicto y con quien no me guste. Pero sepamos con quién, porque me parece que estamos hablando con un 4 de copa. muy claro. Luis, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Aldo, no sé si quiere por ahí hacer alguna intervención más. Bueno, no te No, no. vamos. Dale, ¿estamos bien? Luis, te Seguimos. escucho. Aldo dice No, seguimos. no, no, está bien. Por mi parte, yo tengo otras preguntas, pero no, Emilce, bueno, ya que estamos, viste que Perdón, Luis, una cosita. sí, Lo de las ideologías. Acuérdese usted cuando era jovencito y tenía buenos profesores y le enseñaban que hay que cabalgar, que nosotros cabalgamos las ideologías, no seguimos las ideologías. Es muy claro la concepción de Milce al explicar lo de las ideologías. Y nosotros lo tenemos que llevar adelante eso, el tema de las ideologías. eh, ¿Se acuerda, no? Eso de mm, cuerpos doctrinarios y cabalgar las ideologías. No sé, pero perdone, Milce. Sí, Luis, nada más, no quería. está bien. No, Emil, se me estaba acordando cuando estabas hablando de la situación hoy mundial. ¿Viste que el Papa recomienda leer una novela de Benson, el Señor del Mundo, y que muestra un escenario apocalíptico, donde ya parece que hasta la iglesia está desapareciendo, ¿no? Es decir, estamos en un momento a nivel global en riesgo. Y eso, en algún momento de tu charla hoy lo mencionabas. ¿Es así? Sí, es así, pero tenemos que, vuelvo a repetir, tenemos que dejar de pensar en que, en que es un individuo, ¿no? Mire, mi marido era un norteamericano, y me acuerdo cuando nos casamos y vino a vivir a Argentina, decía, todos los argentinos creen que yo, de noche en lugar de dormir, porque es norteamericano, pienso en cómo levantarme al día siguiente y hundir a América Latina, ¿no? Y es muy gracioso porque, o que el agua, se llevan el agua y la gente cree que el agua se la va a llevar en termos. ¿Cómo se va a llevar el agua? O sea, la gente no sabe que el agua se la llevan los productos, en las materias primas, Claro. en fin. Estas fantasías hay que pasarlas por arriba. Es decir, hay que dejar de pensar que es una persona, no darle tanta importancia a los individuos. Ninguno de nosotros tiene importancia. Todos somos parte de un proceso. Tomamos decisiones, eso sí. O sea, tomamos decisiones y el Papa dice que la única, bueno, el Papa y es el pensamiento cristiano, perdón que hable cite cosas de la Biblia, pero bueno, trabajo con el Papa y soy teóloga, pero cuando el joven rico la pregunta del joven rico es, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y todo el mundo, si yo pregunto qué es eso, va a decir, bueno, que tenía que vender los bienes y no lo hizo. No, lo que le dice es, tenés que unirte.
y no puede unirse, porque para unirse tenía que dejar de lado un montón de cosas. Entonces, esas son las mezquindades, ¿no? Alguien decía por ahí la solidaridad. La solidaridad implica una decisión. La solidaridad no es regalar lo que ya no uso más, es tomar la decisión de unirme. La solidaridad son instituciones solidarias. Entonces, del mismo modo que uno tiene que dejar la mezquindad, también tiene que dejar de pensar que el enemigo es una persona. Porque si no perdemos el norte, si cuando la situación es mundial, otra cosa que recomiendo a Argentina, honestamente ahora sí hablo como Argentina, es, por favor, leamos los diarios de todo el mundo. Leamos los diarios del mundo. Porque en España y en Francia han ocurrido dos situaciones fuertes. Y sus líderes, nos gusten o no nos gusten, las han resuelto de una manera interesante. Llamaron a la unidad. Entonces, no quedaron presos de la quiácara, como dice el Papa, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta un poco también abrir la oreja y escuchar qué hacen otros con lo mismo, ¿no? Hacer la transferencia de habilidades. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen los otros? Mira, seguro Luis te acordás de varios acá, de una película que se llamaba La vida de Brian, que fue muy polémica, sale en los años 80, creo, que eran cuatro estudiantes de Oxford, historiadores, Monty Python, y hacen la vida de Brian y era la vida de Jesús. Pero era un Jesús, se llamaba Brian en lugar de Jesús. Y en un momento los izquierdistas del Imperio Romano quieren empezar a juntar gente para dar el golpe, ¿no? Entonces juntan a todos los descartados de la época. La escena es muy buena. Ponen en internet qué hicieron por nosotros los romanos y está abajo traducida al español. Es muy graciosa porque para ponerlos de su lado, dice, bueno, a ver, ¿qué hicieron por nosotros los romanos? Y la gente era muy básica. Entonces piensan, y dicen, ¿el vino? Ah, sí, sí, bueno, el vino. Pero además del vino, ¿qué hicieron por nosotros los romanos? ¿La cloaca? Pa. Entonces, algo hicieron los romanos. A veces también hay que reconocer esas cosas y ver por qué seducen, ¿no? ¿Por qué concentran la creencia? ¿Por qué captaron la creencia? O sea, quizás hace mucho lo que estoy diciendo, pero mi trabajo es, como soy teóloga, mi trabajo, el trabajo de la teología, no es decir quién es Dios y dónde está, justamente para desenmascarar a los falsos dioses. Eso es un trabajo, porque la gente no queda en la catequesis, ¿no? Queda en el discurso, pero hay un trabajo teológico que es muy importante en la política, y es decir, que el trono tiene que estar vacío. Entonces, cuando se generó mucha credibilidad, también ese es su problema. ¿Cómo se sale de esto? Esto, por supuesto, mucho lo que están acá, no estoy diciendo nada nuevo, pero es interesante quizás ponerse a pensar también en eso, ¿no? ¿Por qué están seduciendo? ¿Por qué está seduciendo el mundo? ¿Qué hacen otros? ¿Cómo lo está resolviendo Francia, España, México, Brasil, Chile? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿No? El psicoanálisis grupal enseña eso, ¿no? Quien ha hecho terapia de grupo sabe, uno escucha, el otro viene y me cuenta su mal, ¿no? Y me cuenta y claro, cuando el otro cuenta es un drama, pero cuando yo lo miro me di cuenta que yo hice eso, estoy haciendo lo mismo, digo, soy un estúpido, pero en mí no lo puedo ver, pero lo puedo ver en el otro, ¿no? Y ese compartir experiencias creo que también puede servir a nivel social, ¿no? No soy especialista en eso, pero... Sí. Gracias, muchas gracias, Emilce. Creo que esto último que dijiste es muy importante porque nosotros por ahí tendemos a concentrar todo lo bueno o todo lo malo en una persona o en un gobierno y eso obviamente tiene algo de ideológico, de irrealidad y bueno, es muy importante esta mirada de proceso que vos proponés y de amplitud, digamos, ¿no? Nosotros, es verdad que como argentinos a veces tendemos a creernos que somos un poco el centro del universo. En algunas cosas somos buenos, no hay que decir, pero es verdad que es importante mirar un poco más allá de nuestras fronteras para comprendernos a nosotros mismos. Perdón, quiero agregar algo solo, Sí, Fernando, y quiero decir, porque primero que a mí me tocó hablar acá, pero en otras veces puede estar hablando otro de ustedes y yo escuchando y haciendo las preguntas, así que respondo porque me están preguntando, pero de ninguna manera pienso que tengo la verdad absoluta, para nada. Eso primero. Segundo, que soy consciente que estoy hablando delante de dirigentes sindicales.
que no es lo mismo que hablar adelante de partidos políticos. Y esto me lo enseñó un sindicalista. Me dijo hace muchos años, los sindicatos tenemos que estar bien con todos los gobiernos. Entonces tenemos que saber escuchar, entender por dónde van las cosas, cómo negociar. Y yo creo que ustedes son clave. Yo creo que la organización de los trabajadores, sobre todo la estructura argentina, tiene un rol importante porque tiene ese saber, aunque no esté presente, que hay que estar hablando con todos. Y yo realmente confío mucho lo digo, lo escribo, tengo un montón de conferencias, pero lo digo por esto, porque yo no me paga ningún sindicato a mí, yo soy totalmente libre. Pero aprendí eso, ¿no? Que tienen que defender a los trabajadores más allá de quién esté sentado en el gobierno en ese momento y más allá de la forma que asuma el Estado en un país en ese momento. Y yo creo que las organizaciones sindicales son las únicas que van a estar preparadas para un cambio de Estado, porque no hay que confundir un cambio de gobierno con un cambio de Estado. Y yo creo que lo que viene en el mundo es un cambio de Estado, dado el gran salto tecnológico. Por eso creo que es importante la organización sindical a nivel global, ¿no? Nada más, no hablo más. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Siempre tu palabra tiene mucha luz, mucha fuerza, mucha pimienta, como decía Aldo al principio. Así que más que agradecidos y siempre esperándote volver a encontrar en este espacio de reflexión y, bueno, y camino que hacemos acá con la gente como para poder bueno, avanzar y poder organizarnos en la esperanza desde lo que nos toca vivir. Bueno, Gracias, Emilce. Aldo, gracias, Emilce. Gracias, Aldo, gracias a todos y bueno, espero que tengan un buen encuentro y cuando encuentre el botón para desconectarme me voy porque no lo veo. bueno, acá creo que no sé si está Julián, que Julián iba a hacer un Sí. cierre. Perfecto, sí. Por favor, Julián. Gracias. No, gracias. No, más que un cierre, una consulta a Emilce. Primero, la riqueza de quien tiene una mirada más amplia que los propios límites del país. Uno mira la realidad desde el lugar, la realidad donde se relaciona con los demás. ¿Cómo ves esta reflexión en América Latina? ¿Y cómo ves la posibilidad de articular una visión de diagnóstico común en los espacios vinculados al pensamiento de Francisco en América Latina? Pues, sin duda, Francisco, para nosotros es quien ha ordenado el pensamiento, quien ha ordenado nuestras mejores tradiciones, le ha dado sentido y también ha tirado el ancla un poco hacia adelante y ahora hay que descodificarlo. Esta reflexión en América Latina se está ampliando, ¿existe algún espacio desde el cual pensar desde una mirada común esto? América Latina está totalmente conectada. Vamos a empezar por los empresarios, los grandes empresarios tienen negocios regionales. O sea que la unidad existe, al menos en una parte de la sociedad. La iglesia, o sea, hay fronteras geográficas, pero también hay fronteras idiomáticas. Y América Latina habla una lengua, incluso el portugués que entendemos. Eso es una gran ventaja. Y es una gran contra. Porque como la lengua es la misma, un operador político, influencer desde Ecuador, puede manejar las elecciones de Argentina. Entonces, eso es un tema. Hay una conexión en América Latina. Está. Los empresarios tienen negocios regionales, los sindicatos están organizados con centrales regionales, los empresarios están organizados con cámaras regionales, la iglesia está organizada regionalmente, pero la iglesia de América Latina, que siempre es vanguardista, dio un paso muy interesante. Y empezó a vislumbrar, quizás sin saberlo, que hay una nueva recomposición territorial a partir de la tecnología. Que los espacios hay una reterritorialización y una reconfiguración. Entonces, fíjense, para que tengan una idea, así como tenemos las conferencias episcopales nacionales y tenemos el CELAN, que es una conferencia de conferencias episcopales nacionales, siguiendo el modelo del Estado-Nación, en los últimos años apareció una nueva reconfiguración, que son las redes como la REPAM o la Conferencia Eclesial Amazónica, donde esa conferencia o esa red
no tiene que ver solo con un país, tiene que ver con una región. Entonces, el problema es el problema de una región, que es el oeste de Brasil, el este de Ecuador, una parte de Colombia, una parte de Bolivia. Y fíjese que los problemas que tiene la costa eh, este de Brasil no son los mismos que tiene la costa oeste. Y los problemas que tiene el norte argentino son más parecidos a los de Bolivia que a los de Buenos Aires, que son más parecidos a los de Uruguay o el sur de Brasil. La iglesia ya se reconfiguró así, pero no solo, o sea, armó conferencias eclesiales, es decir, no solo episcopales, donde hay obispos, hay laicos, hay empresarios, sindicalistas, hay todo ahí adentro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en este nuevo mundo que aparece, los problemas no son iguales y que hay que tratarlos ni siquiera regionalmente, por subregiones. Entonces, eso existe hoy. Existe, tenemos que saberlo. En Latinoamérica está en red más que ningún otro continente. Más que ningún otro continente. De hecho, no existe esa reconfiguración en Europa y en África. Y en Europa ya está empezando a organizarse en la zona del Mediterráneo. Y hay que pensar los problemas como socioambientales. Hay que pensarlos como socioambientales. Y eso ya está ocurriendo. Por eso digo que hay que empezar a tener más información regional y global. Pero no creo que tengamos mucho que aprender. Al contrario, les soy honesta, yo creo que Argentina tiene mucho para exportar. Sobre todo en la capacidad de organización sindical. Eso es envidiable. Y yo creo que hay mucho, si me preguntan cuál sería la acción solidaria de los trabajadores argentinos, exportar la capacidad de organización de los trabajadores con los empresarios, ¿no? Bueno, gracias, Emilce. Julián, ¿vos querés comentar algo más? No, Emilce nos llevó al encuentro que nosotros queríamos, digamos. El propósito de esta conferencia, de compartir estas reflexiones. A ver, con Emilce uno siente que comparte reflexiones de las propias vivencias, de las propias vidas, que tiene la virtud de atraerte el pensamiento del Papa Francisco a todo el bagaje de vivencias que uno tiene. Pocas veces uno tiene la posibilidad de sentir intelectual y espiritualmente esta comunión de historia, de futuro, pero también de construcción de sentido que te da las herramientas para asumir este presente. Para nosotros era muy importante, para la diplomatura, esta exposición en el día de la fecha de Emilce, porque esta es la última antecharla de 3 días de convivencia donde vamos a reflexionar y vamos a discutir y a debatir sobre cómo interpretar adecuadamente este momento del país, cómo revitalizar las mejores experiencias a partir de lo que nos pasa a nosotros. Y ese pasar a la acción es poner en valor comunitario lo que a nosotros nos pasa como individuos, antes de ser sindicalista, antes de ser peronista, de ser cualquier otra cosa, somos personas que tenemos una historia, que tenemos angustia, que tenemos certeza, que tenemos incomprensiones, que sentimos incoherencia entre lo que recibimos y lo que vivimos en lo público. Por eso creo que yo me quedo con la imagen del ancla, nos tiró el ancla muy lejos, Emilce. Y para contarle a Emilce y a los últimos participantes, nosotros arrancamos en este desafío de desarmar la motosierra. Hoy quizás pudimos ver las herramientas con las cuales desarmar esa motosierra que tanto daño puede hacernos si no encontramos los instrumentos adecuados para que cumpla la función que tiene que cumplir esa máquina. Así que agradecerle mucho a Milce, agradecerle a Aldo, agradecerle a los que hicieron posible la participación de Milce, y nosotros iniciamos la última charla dentro de 15 días, que va a estar todo vinculado a la preparación de las jornadas de reflexión sobre 3 días, que va a poner en valor lo personal, lo comunitario y el desafío que tenemos para adelante, donde lo que esperamos nosotros es volver a tirar el ancla bien lejos para ver de qué manera iniciamos
una acción comunitaria, colectiva y solidaria de transformación de la realidad y también de participación del movimiento obrero en los lugares donde se decide el destino y la vida de las personas. Así que muchas gracias, Emilce, y gracias al resto de los docentes. Adiós, gracias a todos, que sigan muy bien. Gracias Julián, gracias Emilce. Les recuerdo a los participantes la importancia de completar el cuestionario de esta clase. Ahí tienen el link en el chat. Y bueno, Dios quiera, nos veremos dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todos los presentes y otra vez, Emilce, gracias por tu presencia. Bye. Muchas gracias.